No sé si comenzará a cargar. Me figura con el signito de grabación como los 12 minutos que no sé si son 12, que llevamos, que inicié, digamos, la sesión. No sé si se grabarán. Raro. Bueno, nuevamente buen día. Un gusto verlos. Creo que son poquitos hoy. Disculpen el aviso de la última clase. Muy sobre la hora, en realidad, bueno, un día antes, unas horas antes, ¿no? Un domingo a las 7, pero bueno, creo que algunos no lo llegaron a ver. Nada, me cambiaron sorpresivamente el vuelo y yo estaba de viaje, ¿sí? Así que nada, les pido disculpas por eso. Respecto de la materia, bueno, hoy vamos a finalizar con este texto, el de Andrew Haslam, y ya tienen disponibles los textos de la unidad 3. Sí, no sé si vieron el mensaje de jefe de trabajos prácticos de la materia. Tienen disponibles los textos de la unidad 3 que vamos a trabajar la semana que viene. Y creo que ya después se viene el parcial, si no me equivoco. Y las 2 unidades restantes quedarán para el segundo parcial. A los que no pudieron, ¿cuál es el entregable, Mariana? Buen día, Mariana. Hola, buen día. Habían dicho que habían integrado un entregable por la clase la otra vez, el de cartografías, creo. No sé si esperarán a tener la segunda clase antes de Esa es darlo. sí, esa es la tercera nota. Eh, Porque no se entiende muy bien, porque en el foro creo que decía que era condición tener 5 entregables, uno por unidad. Y ya vamos por unidad 3 y no hay ninguno, y no sé si es que yo me los perdí, no los vi, o si realmente no hay ninguno todavía. del teórico estamos hablando. Sí, Y voy a porque, preguntar, sí, son las condiciones, ¿no?, que puso el profesor para que la materia sea promocionable, puesto que no les claro, puede tomar asistencia. claro, pero como no hay Sí, Pero ninguno no está todavía, claro. es medio Sí. raro. Yo estuve bueno, mirando todo el fin de semana desde que tuvimos la clase de cartografías, porque bueno, yo la quiero promocionar, o sea, me falta y puedo dar la pasantía, así que sí, me habías dicho. estoy re atenta a eso y no vi nada, y no sé si es que está puesto en algún lugar y yo no lo vi, o si No, no no, pusieron. tenés razón, perdona, no está puesto en ningún lugar y no Mm, está claro, así que si nos averiguás, Benjamín, sería Sí, por favor. re Los importante. averiguo. Por Sí, favor. sí, porque las condiciones dicen que es uno por unidad, y ahora estamos ya empezando la unidad 3 y no vi ninguno, entonces es como que por eso me deja medio intranquila eso. Claro. Llegado a este caso, si no están, o los suben todos juntos y se hacen todos juntos, o nada, ¿no? Bueno, Sí, sí, todos juntos igual es un poco. están sobrecargados, ¿no? Con Sí, muchas materias. y yo estoy haciendo Bueno, marketing además de esta, así que estoy tipo al borde ah, qué, del llanto. ah, Pero qué bueno, lindo, sí, divino. Bueno, pero se hacen la parte positiva de la cursada virtual es que uno está como en su refugio, ¿no? Eso es sí, la parte positiva. La parte sí, negativa es que está solo en su refugio. sí, eso sí, o estoy, viste, 9 horas trabajando, entonces como que tengo que ver en Ah, qué momento hago todo, viste, pero Claro, bueno, sí. como que si nos planificamos mejor porque el tiempo después no lo puedes multiplicar, es así. no, claro. Si vienen Sí, los tres sí. juntos se complica, pero bueno, eso nomás, como un petitorio Sí, de si nos podés averiguar para organizarnos. Les sí, averiguo, así me porque quedo más ya, tranquila también. Así ya no. les digo, es una, claro, es una condición de teórico que vendría a reemplazar a la asistencia, ¿no? Porque ustedes Claro. saben que en condiciones normales
Ustedes tendrían que tener además del 75% de la asistencia prácticos, un 80% de teóricos. Ujú. Entonces, bueno, se ve que el profesor tampoco a veces está sobrepasado. Sí, Siempre está sobrepasado. todos. Antes de la pandemia, en pandemia, pero dando clase en 2 universidades más, en una facultad en la FADU y además da clases en la Universidad Nacional del Río Negro, suele estar quemado, eh, mismo que la adjunta que da clases en Uruguay. Eh, se Ay, complica. tengo una consulta más con respecto Sí. al parcial, que no me quedó también muy claro. Más que nada por un tema de que, nada, yo salgo a trabajar a las 7 y como que me pierdo un poco los teóricos al principio. ¿El Ujú. parcial va a ser en el momento, en el horario teórico, o va a ser como el año pasado que me contó una compañera que les daban un día? ¿Sabrías qué onda? Es muy No sé probable que cómo sea la organizarme segunda. para ver en qué momento lo eh, resuelvo, por eso. Mirá, nosotros tenemos la grata tarea de corregir y el profesor de armarlo. Es muy probable que sea la segunda opción. Sí, es decir, que ustedes vean las consignas a media mañana o al mediodía, sí, y lo tengan tiempo hasta las 9 de la noche para entregarlo, poner 8 o 9 de la noche. Ah, en ¿Sí? el mismo día. Claro, no sé el lapso bien que va a elegir el profesor, pero lo que van a tener es un espacio en el campus donde van a poder juntar el archivo, ¿sí? Si puede ser, ya sé que no es, a ver, hay gente que tiene más tiempo, pero si lo van a hacer el mismo día, puede ser que den las cocinas bien temprano o al menos darnos más de las 9 de la noche, porque no sé los demás, pero yo trabajo de 10 de la mañana a 7 de la tarde, o sea, son 9 horas de mi vida en las que Sí. no puedo estar haciendo el parcial y Bueno, no si sé hay qué tarde en llegar. situaciones, sí, si hay situaciones particulares se ven, Es Mariana. que O sea, sí, no, porque no, pero ya te digo, no depende de hace mí. rápido y mal. Ya Sí, no quiero hacer las sí, apuraciones y de tener todo mal No, después. igual, perdón, profesor, más que situaciones particulares, la situación de ella es una situación general. Quien más, quien menos, está en esa situación, más que solo estudiar. Sí, Así sí. sí, que, Sí, bueno, si se sí, puede sí, nada. antes, sí, por favor, porque por supuesto. o sea, quiero terminar la carrera, pero no voy a renunciar por eso. No, obvio. No, no, por supuesto que no. Por eso. Te vas a recibir, Mariana. Ay, por ¿Eh? favor, sí, ya Te vas a recibir. estoy Pero pasada. sí, sí, todos, estamos todos así. Yo tengo otra universidad y ahora en breve tengo que corregir también 30 parciales, eh, Sí, pero por favor, felizmente. si se puede ver ese Así tema que, en parcial que me tiene como nerviosa, porque alguien dice tran- algo, cosa dicen otra cosa, y si es así, que las cocinas están a mediodía y eso hasta las 9 estoy hasta, o sea, no sé cómo voy a hacer. Ni yo ni muchos, así que eh, nada, si se puede averiguar eso y lo de los entregables, por favor. sí, yo le pregunto, hoy le pregunto al profesor y veo de comunicárselos por el foro. Dale, gracias. Sí. em, ¿Hay alguna pregunta más respecto de esto? Cada uno vayan preguntando así, todo este tipo de dudas, así yo las consulto. Eh, ya les digo, la tercera, son 2 parciales y esta tercera tienen que ver con la cartografía. Lo que tienen de bueno, a diferencia de lo presencial, es que como mucha gente no podía ir al teórico, de pronto no asistía a las cartografías y después hacer un trabajo sobre algo que no habían visto era muy complicado. Buen día, Silvia. Sí, entonces, nada, lo interesante es que las tienen grabadas, ¿no? Eso es lo interesante. Espero que hayan aprovechado la última cartografía, eh, salió, yo creo que salió fantástica, y es muy recomendable para que vean el trabajo, eh, digamos, face to face entre diseñador y editor, ¿no? Y es el lenguaje en común que yo les marcaba en las primeras clases que debían tener, ¿no? Los editores. Aprender a dialogar con el diseñador para que el diseñador entiendan qué es lo que ustedes están buscando.
Matilde le pareció que estuvo muy buena. Muy bien. Bueno, respecto de eso, ya les digo, y tienen de la clase, ¿pudieron ver la clase 3, la tercera clase, que está grabada en 3 partes? Perdónenme, que la pudieron ver, buenísimo. Habrán visto que tiene una parte que cierra con Pelta, que es de la unidad 1, la pudieron ver, buenísimo. Una segunda parte de Cerezo y esta... La segunda parte de Cerezo habrán visto en realidad que es... de Cerezo hay 2 capítulos que vamos a ver, ¿no? Uno es estilo digital y otro es tipografía digital. Esta primera parte, perdón, es lo que tienen que tener en cuenta ustedes es el modelo, ¿no? El modelo heterotópico que propone Cerezo, ¿no? Y tener en claro en qué consiste cada eje. Y la tercera parte de Anne-Marie Chartier, ¿no? Estamos en la unidad de edición, comunicación y cambio tecnológico, ¿no? Esta segunda que se dedica especialmente al libro, ¿sí? Bueno, y vamos a ver este capítulo de Haslam, que es cortito, es el capítulo que introduce, ¿sí? El libro de creación, diseño y producción de libros. ¿Alguien tiene ese libro de Haslam? Nadie, ¿no? Hay un muchacho que lo vende, es inconseguible el libro, ¿sí? Pero hay un muchacho que lo vende a 9.000 pesos en Mercado Libre. Así que si a alguno le interesa, que se vaya a dedicar exclusivamente, ¿no? a la parte de diseño editoriales, es una biblia ese libro. Acá está, bueno, verán digitalizado, la mayor cantidad de partes del libro están digitalizadas, ¿no? Pero bueno, no es lo mismo. Lo vamos a seguir viendo a Haslam, ¿no? Porque bueno, en términos prácticos es nuestra guía. Andrew Haslam es un diseñador británico que se especializa en diseño editorial, pero a su vez es también diseñador de información, infographic designer. Así que es un especialista para cuando llegamos a ver la unidad 5, que vamos a ver diseño de información, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Qué ganas de tomar un café yo también. Me levanté como medio justo y entre la conexión y todo no pude hacerme el café todavía, así que lo haré post clase. Bueno, les decía, este es el primer capítulo de Haslam, el que vamos a ver hoy. El libro es Creación, Diseño y Producción de Libros. Fíjense que está, ¿no? El texto está, digamos, hecho, digamos, compuesto, ¿no? Como si fuera un manual, ¿no? De tal manera que lo primero que transmite Haslam es esto, ¿no? Esta idea, ¿no? Cuando se pregunta qué es un libro, ¿no? El libro es la forma más antigua que existe, alberga el conocimiento, las ideas y las creencias de la humanidad, ¿no? Es como una definición muy genérica, ¿sí? Pero que después la va a profundizar y la va a hacer más explícito respecto de la definición, ¿sí? En principio es esto, es algo que alberga, o sea, lo que tiene el libro es una capacidad de portar, ¿no? Contener, ¿sí? Y lo que lleva, ¿no? esa capacidad de portar o contener efectivamente son ideas o las creencias de la humanidad. Acá está haciendo, lo está leyendo primero en términos históricos, porque efectivamente los primeros libros que se conocen efectivamente son los que transmitían las creencias de la humanidad, ¿no? Las Sagradas Escrituras, ¿sí? Como partes del Corán, ¿sí? O textos de carácter oriental, ¿no?
Eso como para comenzar, ¿no? Pero es una idea general que transmite, ¿sí? Y después, bueno, indica de qué en qué va a constar el capítulo, ¿no? Entonces hace primero como una historia material del libro. A mí me interesa, que ya la deben de haber visto como en la introducción a la actividad editorial, seguro. Creo que en una época lo veían también en edición editorial, pero no está mal tener presente, porque incluso Haslam, digamos, vos, al ser un manual sobre creación y producción de un libro, como que tenés que tener, digamos, de dónde venimos, ¿no? Entonces, de manera resumida, digamos, Haslam quiere establecer como el punto de partida, ¿no? Bueno, habrán visto que la idea de códex viene de la antigua Roma, lo que se llama, ¿no?, el códex romano, ¿sí? Habrán visto, bueno, también la palabra liber, ¿no?, que en general estaban asociados a la materialidad del libro, ¿no?, y a la parte orgánica, ¿no? El libro venía, ¿no?, lo material, la parte material del libro venía efectivamente, ¿no?, de los árboles y de las plantas, ¿no?, el material como específico para componer, ¿no? De ahí a que ejemplificara, ¿no?, con las hojas de palmera del antiguo Egipto, ¿no?, como soporte de escritura, iba a decir de impresión, casi caigo, ¿no?, como soporte quirográfico. ¿Sí? Esto ténganlo en cuenta porque es parte de la historia material del libro. Hay dos partes centrales, ¿no?, la quirografía, ¿sí?, que es la escritura, ¿sí?, y lo que se llama tipografía, la historia tipográfica, que es cuando efectivamente nacen los tipos móviles, ¿sí? En la historia del libro están esas dos esferas, y después viene la digitalidad, ¿no? Lo que hay en esas tres instancias efectivamente es la impresión, estoy hablando de impresión, sería en el caso de la tipografía, ¿no?, pero la incrustación, digamos, ¿no?, de la letra, de la escritura sobre un soporte, ¿no?, en tres momentos diferentes de la historia. Entonces asume que el papiro, fíjense, está hecho, considera a los egipcios una suerte de anacronismo como muy rebuscado para mí, pero a los egipcios los primeros diseñadores de la historia, ¿sí? Eso es como lo más interesante, por el cual, bueno, de alguna manera están incluidos en el libro, ¿no?, este breve raconto histórico, ¿no? Considera que el diseño de libros, o la concepción de diseño de libros viene, ¿no?, de hace mucho tiempo, ¿no?, desde la antigüedad clásica, del antiguo Egipto. Como habrán visto entonces, ese primer formato era el papiro, ¿no?, que con su característica material orgánica, vegetal, ¿no?, que era parte de la corteza de los árboles, ¿no?, o de las hojas, ¿sí? Posteriormente, ya acercándonos a la Edad Media, Baja Edad Media en particular, tenemos la aparición del pergamino, ¿sí?, o también llamado rollo. El pergamino es un material puntual de las pieles de animales, ¿no? En alguna época había, no sé si lo siguen viendo todavía en edición editorial, yo retomo, estoy hablando de la época que yo cursé, incluso nos hacían estudiar cómo se hacía el pergamino, ¿no?, que era el cuero de los animales con un secado especial, ¿no? Bueno, en fin, todo el tratamiento técnico que vos le hacías, digamos, a la piel como para dejarlo liso, para que vos pudieras imprimir sobre esa forma, ¿no?, una tipografía puntual, ¿no?, la escritura personal. Y la aparición del códice, es decir, que los primeros pergaminos en algún momento empezaron a ser cosidos, ¿sí? Cuando comienzan a ser cosidos unos con otros, ¿no?, aparece esta idea de códice, ¿sí?, y de foliación, que en realidad eran las diferentes dobleces del pergamino, ¿sí?
Entonces ahí lo que aparece, ¿no? Asoma, digamos, un cambio, ¿no? En la interfaz, porque recuerden, ¿no? Que el papiro y el pergamino en la lectura, ¿no? De abajo hacia arriba, ¿no? De la parte superior hacia la inferior, ¿no? Y el códice lo que permite es una lectura lateral, ¿cierto? Con un modo de lectura occidental, ¿no? De izquierda a derecha en este sentido. El modo de lectura que hay en Oriente es completamente diferente. ¿Se les ocurre algún ejemplo de eso? Modo de lectura oriental. Decimos oriental genéricamente como si fuéramos los grandes occidentales, ¿no? Pero bueno, Sí, el manga y todo eso. Que el se lee manga, de exactamente. izquierda a derecha. Y los lobitos van también al revés. Todo. Exactamente. Bueno, ese es el ejemplo como más conocido que tienen acceso ustedes ¿no? En las grandes librerías. Ahí atrás. Sos otaku vos, Mariana. No, 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 pero me gusta mucho, consumo mucho eso. bueno. Entonces, nada, de tal manera que lo que emerge ahí, ¿no? Ya es el concepto de interfaz, ¿sí? Cuando hay un cambio puntual en la materialidad, ¿no? Que esta es la discusión que traía qué autor, básicamente, ¿no? Que la materialidad no es determinante en la historia del libro. Que también es discutible, ¿no? Pero bueno. ¿Cuál es el autor o la autora que decía que la materialidad no es determinante en la historia del libro? Silencio sepulcral, me gusta. Estaba, digamos, en los... ¿Cuántos autores vimos hasta ahora? 4. De los 4 hay 2 autores y 2 autoras. No, perdón, 3 autoras y un autor. Bueno, ¿cuál de las autoras es? Pelta. No, Chartier. Ah, sí. Anne-Marie Chartier, ¿no? Que lo que dice puntualmente que la materialidad, esto en mis palabras, no es determinante en la historia del libro, ¿no? O sea, no es los cambios en las revoluciones de reproducción del libro, ¿sí? No son determinantes, no la manera de producir, sino más bien el cambio de interfaces, ¿eh? Esto ténganlo atento cuando están pensando también en Roncalli y Scolari. Piensen que el parcial va a ser ¿no? De relacionar autores, ¿sí? En particular, ¿sí? Cuando les van a hacer una pregunta como muy genérica y bueno, ustedes van a tener que pensar, muchas veces el parcial puede ser que no estén incluidos los autores en la enunciación de la pregunta y ustedes tengan que abstraerlos, ¿no? De tal manera que decir, está hablando de esto puntualmente, ¿sí? Entonces, el concepto de interfaz que habrán visto, ¿no? Que es lo principal en Scolari y en Roncaglia, ¿no? Los dos autores lo trabajan de diferente manera, pero es muy importante, ¿no? Porque también nos sugiere Haslam, ¿no? Que con la aparición, digamos, del códice, a su vez, suele aparecer y este tipo de la foliación. Esto permite efectivamente que uno pueda encontrar referencias, ¿no? Y hacer referencias puntuales, ¿sí? Dentro de un mismo libro. Este es el caso de un códice, particularmente fíjense cómo era texto corrido, las ilustraciones, ¿sí? Estaban hechas a mano, ¿sí? Por supuesto, si todavía no había impresión, Benjamín. Pero llevaba tiempo hacer esto de tal manera que efectivamente la producción, la verdad que decir producción ya es pasar obviamente hacia la otra esfera, ¿no? Pero
la realización efectivamente del libro llevaba tiempo y se daba exclusivamente ya cercano a la Edad Media, en los grandes monasterios y abadías, ¿no? Los escribas. Pero ya hay un detalle acá importante, ¿sí? Que permite agilizar la lectura y hacerlo, ya era una lectura tediosa, ¿no? Pero hacerlo un poco menos tediosa. A ver, ¿qué detalles? A ver si lo pueden llegar a ver. Está ahí a la vista, es como muy sencillo. Y el tipo de soporte, o sea, es papel y no es una tablilla o algo de eso, o sea, se puede manejar más. Bueno, es una opción, sí, el hecho de que sea el códice, la división en columnas, sí era eso. Ah, Gracias, Danila. Exactamente. Pero el tipo de soporte está bien, digamos, ¿sí? Por el hecho de poder portarlo, ¿no? Y ya que que no sean rollos o pergaminos, ¿no? Pero en referencia a su interfaz, sí, puntualmente ya hay efectivamente la separación en columnas. A partir de la separación en columnas ya hay un cambio, ¿no? Que agiliza, digamos, de alguna manera la lectura. Y notarán, en este ejemplo no se ve bien, ¿no? Que hay un detalle que, digamos, está en el umbral de los dos mundos, pero que es interesante para ver, que es la letra capitular, ¿no? La letra capital. Esa letra capital que también era dibujada incluso cuando comenzó, ¿no? La impresión de libros, viene efectivamente, creo que ya se los marqué en la clase pasada, ¿no? Del registro oral, ¿no? De cuando el romancero o alguien que tenía que dar algún anuncio comenzaba con voz alta, ¿no? A comunicar el mensaje o a leer, ¿no? Eh, cierta, ¿no? Producción o de cierta narración ficcional, ¿no? Como podría ser aquel que narrara un romance puntualmente, ¿no? Entonces, eh, esa letra capital, ¿sí? De alguna manera es, sin quererlo, un detalle, ¿no? Que lo que hace es agilizar la interfaz, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que indica es el comienzo de algo y la finalización de lo anterior, ¿sí? ¿Se entiende? Es un detalle que venía de antes, pero que de alguna manera pasa a ser central, ¿no? En el uso. Después, con el tiempo, a medida que van apareciendo otros signos de puntuación y la separación en párrafos, la separación de las palabras, comienza como a desaparecer, ¿no? Hay otros elementos, ¿sí? que retoman su lugar, ¿no? Por ejemplo, el calderón, que es ¿no? El signo tipográfico que indica la separación de, ¿sí? Perdón, la separación de párrafos. Bueno, y esta es la definición puntual, ¿no? Del libro que tiene Haslam, ¿no? Está bien remarcada, ¿no? Lo que hizo fue copiarla, ¿no? El libro es un recipiente portátil que consiste en una serie de páginas impresas y cosidas y que conserva, anuncia, expone y transmite, esto es central, conocimientos a los lectores a través del tiempo y el espacio. Vamos a desglosar esta definición, ¿no? Primero la idea de portabilidad, ¿no? Esto de poder llevarlo a donde uno quiera, ¿no? Por supuesto hay libros que son complejos, ¿no? De trasladar, ¿no? Pero lo que indica que efectivamente son trasladables. Y acá lo está, digamos, lo relaciona directamente con el formato puntual que tiene, ¿no? Como serie de páginas impresas y cosidas, ¿no? Acá para mí se contradice un poco, porque en su historia del libro y de la forma del libro, el pergamino no necesariamente estaba cosido. Eso por un lado, y remarca que están impresas. Quiere decir efectivamente que está omitiendo algo acá. ¿Qué puede ser? Saben que es un libro viejo, pero ya a esta altura ya estaba. ¿No? Al decir que consiste en una serie de páginas impresas. ¿Qué es lo que está omitiendo? A ver si alguno se percata.
El libro digital, exactamente. ¿Sí? No hay impresión en el libro digital, pero por otro lado, y es para generar como debate, ¿no? Aquellos libros, ¿no? Los que se llaman incunables, ¿no? O todos esos libros anteriores a la imprenta los está omitiendo también en la historia, ¿no? O sea que está casi como haciendo un corte en términos del futuro, que ya es un presente más que un futuro, y en términos del pasado, ¿no? Casi que remite la historia del libro, ¿no? Desde el nacimiento de la imprenta hasta nuestros días, y omitiendo ese gran paso, digamos, ese grande esfera que es gran parte del mundo del libro, que es el mundo digital, ¿no? Y esto es central, ¿no? Que dice que conserva, anuncia, expone y transmite conocimientos, ¿no? A los lectores a través del tiempo y el espacio. Entonces acá hay dos operaciones. Anuncia y expone tienen que ver con el presente, ¿no? Con la comunicación. Y conserva y transmite tienen que ver efectivamente con el pasado y con el futuro, pero las dos con relación directa. Esto es central porque es la idea del libro que hay en la cátedra que transmite esta unidad puntualmente, ¿no? El libro es un dispositivo de transmisión cultural, ¿sí? El libro es un dispositivo de transmisión cultural, es decir, que conserva efectivamente los conocimientos del pasado para transmitir, ¿no? A las generaciones del futuro. Y hay una diferencia puntual entre transmisión y comunicación en la historia de los medios, ¿sí? Una cosa es comunicar, que es en presente, ¿sí? Y transmitir, ¿no? Que es en futuro. ¿Se entiende? Tiene que ver exclusivamente con la trascendencia. El hecho de que nuestras ideas queden, ¿no? estén, estén portadas, perdón, en un dispositivo digital, ¿no? Impresas en un códice, o mismo escritas a mano, ¿sí? En una libreta. Bueno, eso tiene que ver efectivamente con lo que hace diferente al libro del resto, ¿no? De los soportes y objetos culturales. Transmite algo puntual y conciso, ¿sí? En el futuro. Digamos, es el símbolo central, digamos, de la trascendencia. Por eso dice, y transmite conocimiento a los lectores a través del tiempo y el espacio. ¿Por qué? A partir del espacio es porque el libro es trasladable, y a través del tiempo porque efectivamente tiene ese carácter de transmisor. ¿Alguna pregunta hasta acá? Esto es central, digamos, hay varios autores, ¿no? Yo que les mencionaba, pero hay un autor que trabajamos antes, que era Regis Debray, que es el que trabaja la idea de transmisión. Y a su vez había dos más, uno es Carla Hess, que capaz que lo vamos a ver, y después está, me olvidé, Donald Lowe, Carla Hess, y me estoy olvidando de alguien más. Bueno, ya Marie Chartier, digamos, ¿no? Que son como los autores que trabajan esta idea de transmisión del libro, ¿sí? Esto es importante, porque es la idea de cómo los diseñadores y editores conciben entonces, ¿no? La idea del libro con objetos de transmisión que genera trascendencia, ¿sí? Después el autor hace un avance sobre el mundo comercial del libro que, si lo habrán leído, está completamente desactualizado. En realidad no está desactualizado porque la situación sigue siendo así, pero bueno, con otros nombres, ¿no? Hace justo referencia, o sea, fíjense, ¿no? Hace referencia a Random House como el grupo más importante en la historia, digamos, perdón, la historia no, en este momento puntual del mundo editorial, el grupo que más factura y el que tiene presencia en más países. Y bueno, al día de hoy la situación ha cambiado, ¿no? Esto será, lo que él marca será hace 10, 15 años, ¿no? Cuando era, creo que era Random House solo,
del grupo Bertelsmann, es un grupo alemán, bueno, y actualmente, nada, es el conglomerado editorial más importante, ¿no? Con la fusión de Random House y Penguin, que era una de las editoriales más importantes y más emblemáticas de Estados Unidos, ¿no? Tienen presencia en 170 países. Es una locura eso. ¿Sí? Después hay una pregunta, no me acuerdo cómo estaba anunciada, ¿no? Pero casi que asumía, ¿no? Que la circulación, que la manera de contabilizar los libros era a partir del ICBN, ¿no? Y siempre hubo como un debate interno en seminarios, yo participaba en seminarios con otros colegas, ¿no? De si el ICBN puede terminar un libro. ¿Ustedes qué piensan? ¿Puede el ICBN determinar un libro? Pero determinarlo en qué sentido. Su concepción de libro. Nosotros digamos, esto es un libro. ¿Por Eh, qué tiene ICBN? no, bueno, no, si el libro digital no tiene ISBN o sí. Sí, muchos tienen, sí. En general, cuando hay flujos de trabajo y se producen para los dos formatos. Naturalmente, sí, sí, tiene. No todos. Para mí lo que pasa es que muchas veces a la mayoría de los libros digitales y a muchos libros no se le pone ISBN. Entonces sí, puede ser como un indicador de que es un libro, pero no es lo único que te indica que es un libro. Perfecto. Muy bien, Ana. Ahí veo una respuesta de Juliana que es interesante, que tiene que ver, dice, tiene que ver más con la identidad del libro. Más para la Más catalogación, me oficial, parece, para determinar. Ahí va. como algo como para que oficialmente es un libro en el mercado, pero no necesariamente. Yo puedo escribir un libro en mi casa y no le pongo ISBN y es un libro igual. Correcto. Bueno, hay como un debate puntual, ¿no? Pero bueno, todos se trasladan a que el ISBN no determine la identidad del libro, ¿no? Sino que básicamente lo decide el lector casi, ¿no? Que es lo que, ¿no? Digamos, yo me acuerdo cuando era chico, ¿no? Y escribí un cuento y lo dibujé y después hice que mi mamá lo abrochara. Bueno, para mí yo tenía un libro y lo había puesto en mi biblioteca, ¿sí? Como si fuera un libro. Alguien dijo una anécdota de Cassiari hace poco, tienen ISBN inventado. Ah, mirá, no sabía eso. Bueno, Cassiari lo que tiene es un ejemplo muy puntual. Organizó una jornada donde lo llevamos, donde volvió a repetir, ¿no? Esa conferencia que dio en TEDx, que se las recomiendo, es fantástico, que tiene que ver efectivamente con Random House y cómo digamos, le llegaron a cagar cuestiones de perdón la palabra, ¿no? La parte de sus regalías, ¿no? Como editor. Es tremendo, ¿no? Él es de Mercedes, iba al librero, había dos librerías, ¿no? Le habían pasado el detalle de lo que había facturado, la liquidación semestral, y el mismo librero le decía, no puede ser, dice, porque solamente acá vendiste tantos ejemplares, ¿no? El librero de Mercedes, que era su amigo. Y ahí se pudrió todo, ¿no? Obviamente. Los libros de Cassiari estuvieron en las grandes librerías, ¿no? Distribuidas por Balduter, pero bueno, desaparecieron después, ¿no? Entonces creo que volvió a esa idea donde el único, digamos, la manera de acceder a ellos es pidiéndoselos a él, ¿no? Puntualmente, ¿no? En la página Orsay. Si no me equivoco, no sé si habrá dicho algo en esa, no sé, en esa charla que viste, Santi. ¿Mm? Bueno, ¿se entiende entonces? Digo, es como, yo tenía un compañero que decía, sí, el ISBN determina el libro, siendo, punto, es un libro porque tiene ISBN, ahí nos damos cuenta, ¿no? Porque ahí lo diferencias con la revista, además con otro soporte, y quedamos como, ¿pero estás seguro? Entonces lo que indica efectivamente es que no hay manera de contabilizar la cantidad de libros en el mundo, ¿no? Por un aproximado que se acerque más o menos, ¿sí?
pero no hay manera de contabilizar, ni siquiera hacer un relevamiento del pasado, porque efectivamente este sistema no existía, y tampoco a futuro, ¿no? Porque aquellos que producen efectivamente libros, pero no los registran necesariamente, no les podemos quitar la ganancia, ¿no? Moral de que están produciendo algo que puede trascender finalmente, ¿sí? Eso lo traje a colación porque me gustó escuchar las opiniones de ustedes, y como que lo dejó ahí picando Haslam, y dije, se los voy a preguntar a ver qué piensan, qué idea tienen, ¿no? Al margen de que el sistema Argentina tiene, digamos, cuestiones, ¿no?, como medio arbitrarias, ¿no? Por ejemplo, ustedes saben que quien les da licencia a los libros, la agencia que le da licencia a los libros, está regulada por una cámara. O sea, debería regularlo el Estado, pero el Estado se lo terminó cediendo, ¿sí?, a la Cámara Argentina del Libro. Lo siguiente que plantea Haslam, ¿sí?, es los flujos de trabajo en las editoriales, ¿no? Y la inclusión, siempre él, por supuesto, está hablando del diseñador editorial, ¿no? No sé si se ve bien, en cuyo caso está en el texto de Haslam. Y fíjense cómo él establece que hay 4 tipos de flujos de trabajo, pero yo le agregaría un quinto flujo de trabajo donde hay una sola persona. Que en la misma línea, editor, autor, editor, diseñador, impresor, ¿sí? O 2 flujos, autor, editor, diseñador e impresión y librería, ¿no?, en 2 eslabones más, ¿sí? Que tiene que ver con las editoriales, los proyectos independientes, los proyectos personales, ¿no? Entonces verán, ¿no? El primer flujo, el autor, es el primer eslabón, que esto quiere decir cuando el autor lleva efectivamente, ¿sí?, a la editorial el manuscrito, y a partir de ahí el editor decide editarlo, ¿no? Hay un coordinador editorial que trabaja entonces con el diseñador, el productor lo manda a imprenta, distribuye y aparece en librerías. El segundo flujo de trabajo es el editor, va a buscar al autor ese libro por encargo, ¿sí? El autor escribe ¿no?, produce ese manuscrito, y a partir de ahí comienza a trabajar nuevamente el coordinador editorial, el diseñador, ¿sí? La segunda tiene que ver con cuando el editor y el coordinador están pensando efectivamente en colecciones, en ideas a futuro, ¿no? Y de ahí es un trabajo interno y contratan a un autor específicamente para una colección. Y esta última, que es la que me parece muy interesante, porque bien podría estar relacionado con Pelta, ¿no?, que es cuando el ilustrador, diseñador o fotógrafo llevan su producción ¿no?, a un autor. Hay una alianza puntual, ¿no?, con el autor, y ahí llevan el trabajo a un editor. Fíjense que lo que hace es interesante, ¿no?, porque es una alianza, digamos, entre el autor y el diseñador, ¿no?, pero el diseñador no se sitúa como autor para Haslam, ¿sí? Pero sí, para Haslam tiene, por supuesto, una gran cantidad, digamos, ¿no?, intrínseca al diseñador, de creatividad, ¿no?, que no debe perder en ningún momento, pero que tampoco obviamente puede asumir de manera natural dentro de la racionalidad, ¿sí? Esto es central, ¿no?, la tensión entre creatividad y racionalidad, ¿no? Ahora lo vamos a ver, ¿no?, con los enfoques de diseño, ¿sí? De modo que estos 4, ¿no?, flujos de trabajo, los cuales se pone a agregar más, donde se acortan eslabones, son los que ahí son posibles, incluso faltan eslabones puntuales, ¿no?, donde o desaparecen, donde la impresión desaparece, en el libro digital el flujo de trabajo es otro,
¿sí? Y donde hay más personas que pueden, ¿no? Colaborar con sus ideas, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, para libros técnicos, donde haya otros lenguajes visuales que después el diseñador va a tener que lidiar, ¿no? Con ellos, ¿no? Como la fotografía y la ilustración, ¿no? Por encargo, ¿sí? Las obras de arte, o mismo un banco de imágenes, ¿sí? Eso sería como la manera más fácil, ¿no? El banco de imágenes, ¿no? Pero cuando hay trabajos puntuales, estos flujos, digo, van cambiando, ¿sí? Son como muy dinámicos, ¿no? Y con el tiempo, a medida que las tendencias de trabajo, ¿no? Y el libro, digamos, va mutando en el tiempo, las interfaces iban mutando, bueno, estos flujos de trabajo cambian. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Ninguna? Muy bien. Bien, entonces, los enfoques de diseño, ¿no? Que esto es como central, ninguna ponen. Bueno, buenísimo. Documentación, análisis, expresión y concepto. Estos enfoques de diseño, ¿no? Por supuesto, no son exclusivos, ¿no? Para Andrew Haslam, sino más bien que son, digamos, uno puede primar sobre otro en alguna pieza gráfica, ¿no? Igual, perdón, siempre está hablando del libro Haslam, o en algún libro puntualmente haya alguno que tenga, ¿no? Primacía sobre otro, pero siempre, ¿no? Vaya redundancia, hay uno que prima, digamos, pero siempre hay varios, ¿no? No es que hay uno que se maneje, digamos, de manera exclusiva, cuando no intentamos ver cuál es el enfoque puntual de diseño que se ve en ese libro, ¿no? El primero, que es documentación, este es el ejemplo que usa Haslam, ¿sí? Tiene que ver con el trabajo de archivo, ¿no? Y se puede ver en dos instancias, ¿no? Por empezar, el libro como documento, el libro mismo pasa a ser un documento, y el trabajo documental previo, ¿no? Para hacer ese libro. En este caso son las fotografías, ¿no? De desertores, ¿no? Críticos del régimen de Stalin, que, bueno, terminaron presos en campos de concentración, muertos, ¿no? Hubo, digamos, hay un genocidio importante, ¿no? Que uno tiene que saber, digamos, que hubo en el siglo XX, no solamente el holocausto nazi, sino, bueno, los críticos al estalinismo, ¿sí? Entonces, este trabajo, ¿no? Estoy tratando de acordarme el autor, cómo se llama, creo que se apellida King, ¿no? Con las fotografías es un trabajo de documentación, ¿sí? Últimamente es un trabajo, es una tendencia, digamos, en el mercado editorial. Por ejemplo, los libros del Nunca Más, ¿no? Los libros que recuperan parte de nuestra memoria. Hay un gran trabajo de archivo, ¿no? Y un gran trabajo documental, ¿no? Recuperando no solo con lenguajes como la fotografía, sino como el testimonio, ¿no? El testimonio es uno de los géneros documentales, ¿no? Centrales, ¿sí? Leslie, me encanta porque te avisa todo el Teams. Leslie se fue de la reunión, por ejemplo. Te avisa todo, pero no, es como no es necesario, ¿no? En cualquier momento te dice falta que tal se fue al baño, no sé. Se entiende entonces el trabajo documental, o sea, se ve de una manera. Primero, el libro mismo puede ser concebido como un documento, ¿no? Y a su vez hay una instancia previa del trabajo con documentos, ¿sí?
para conformar, ¿no? Digamos, lo que es ese libro. Es un trabajo donde los diseñadores y editores trabajan codo a codo con quien tiene ese archivo, ¿no? O quien se hizo con ese registro documental. ¿Sí? Hay un montón, películas, sonidos, hay un montón de formatos posibles, ¿no? Pero que tienen efectivamente que ver con un hecho en el pasado o en el presente que tiene esta característica, ¿no? De documentar algo. No necesariamente cualquiera, digamos, de cualquier elemento fotográfico o audiovisual o sonoro, ¿no? Es un documento, ¿sí? Los libros de antropología son centrales en eso, trabajan con muchas fuentes testimoniales, pero a su vez con imágenes. Bueno, hay un montón de géneros. Después está el analítico, que para Haslam es la tendencia más usada, digamos, en el mundo del diseño editorial, ¿no? Que tiene que ver efectivamente con la idea de pensar, ¿no? El libro, ¿no? Como un sistema que se puede descomponer en partes y puedan ser, ¿no? Pensadas cada parte, ¿no? De manera separada, ¿no? De manera particular, ¿sí? Tiene que ver inclusive con el método racional. Acá hay un género puntual, digamos, uno de los lenguajes más importantes, ¿no? del diseño gráfico, perdón, de la comunicación visual, es el diseño de información, ¿no? El diseño de información, que es un lenguaje visual interdisciplinar, bueno, de alguna manera, ¿sí? Es, ¿no? El género, digamos, dentro del diseño, la comunicación visual, perdón, el género analítico por excelencia, ¿sí? El diseño de información. Después está el diseño expresivo, ¿no? Que lo que marcaba Haslam es esta tensión que hay entre creatividad y racionalidad, digamos, que les contaba antes, ¿no? Pero donde prima las emociones y sentimientos del autor, del diseñador para transmitir, ¿no? Las ideas del autor, ¿sí? Por ejemplo, hay, digamos, una corriente donde esta idea expresiva, ¿no? Esta idea de expresividad en el diseño es, digamos, prima por sobre otra, ¿no? ¿Qué corriente es? Ya lo estuvimos viendo. ¿Qué movimiento dentro de la historia del diseño gráfico? La vanguardia. El posmodernismo. Sí, las vanguardias aparecen en el posmodernismo como, ¿no? Releídas, digamos, dentro del posmodernismo. Vamos a ver en la próxima unidad vanguardias y la historia artística puntualmente, ¿no? En relación a esto, el posmodernismo. Pero efectivamente, sí, el posmodernismo. Donde efectivamente lo que prima, ¿no? Es este trabajo expresivo, ¿no? Y el trabajo con materiales que den cuenta de ello, ¿no? Y de vuelta, un trabajo con lenguajes visuales, ¿no? Casi de manera muchas veces anárquica, ¿no? Porque lo que importa efectivamente es el efecto final, ¿no? Y no esta idea racional de descomponer los elementos en una pieza. De tal manera que podríamos decir que este tipo de metodología, ¿no? Enfoque analítico, es más cercano, ¿no? a lo moderno y al posmoderno, ¿no? Y finalmente el conceptual, que yo diría que circula, digamos, entre ambas instancias, ¿no? Si ustedes pensaran en el modernismo y el posmodernismo. ¿Sí? El trabajo conceptual puntualmente indica, ¿no? Conseguir, ¿no? Las piezas editoriales o gráficas, ¿sí? En relación a un concepto general, ¿no? Que uno quiere transmitir, ¿no? El ejemplo, pues,
muy puntual, ¿no? Que decía Haslam en relación a este que están viendo en pantalla, ¿no? Son los libros de divulgación histórica, científica que hizo para chicos, ¿no? Y su concepto central era exponer, digamos, que los chicos podían aprender, ¿no? Ciertas características de la ciencia o de las humanidades, ¿no? A partir de la experimentación, ¿no? Entonces tuvo que hacer esta maqueta, dice, cientos de estas maquetas para casi 20 y pico libros, 22 libros creo que eran, ¿no? Entonces el concepto central, digamos, era ese, ¿no? Digamos, cómo finalmente el concepto lo que busca es un objetivo, ¿no? Final, ¿no? Entonces una vez que uno establece un objetivo final, bueno, ¿cómo llegamos a ese objetivo? ¿Con qué concepto, no? Este manejo de vocabularios, ¿no? Cuando uno dice analítico, ¿no? ¿Cuál es el concepto que busca? Bueno, esto en piezas de mucho trabajo, ¿no? Por ejemplo, los libros técnicos, ¿no? Que llevan mucho, como este, ¿no? Que es un libro técnico que está en la pantalla. Bueno, llevan un trabajo grupal, ¿no? Y de diálogo entre diseñador, editor, los autores, ¿sí? Fotógrafos, ilustradores, infógrafos, de mucho diálogo para llegar, ¿no? a coordinar entre todos esa idea o ese concepto que uno quiere transmitir. Pero por otro lado, también en parte del diseño posmoderno hay un concepto, que es el concepto, ¿no? de diseñar contra lo establecido, ¿no? Hay un concepto final, ¿no? En la primera clase les había dado el ejemplo de Sackmeister. Bueno, Sackmeister decía, ¿no? Por ejemplo, respecto del estilo. A mí no me interesa el estilo. Decía, a mí lo que me interesa es el concepto. Como diciendo, yo no voy a tener nunca un estilo, no van a haber reflejado nunca mi estilo en las piezas, porque a mí lo que me interesa es el concepto, cada pieza es diferente. Bueno, al fin y al cabo Sackmeister tiene un estilo que es reconocible, pero tiene razón, digamos, ¿no? Muchas veces lo más importante es esto, ¿no? Es el concepto, y donde efectivamente estas cuestiones creativas, ¿no? O analíticas están subordinadas a eso. ¿Se entiende por qué los enfoques ninguno, digamos, tiene, digamos, la potestad exclusiva sobre la pieza, sino que hay otros que están operando, si bien hay alguno que prima? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Ninguna? Bueno, fantástico. Como verán, es un texto muy corto, son extractos, ¿no? Que es fácilmente desglosable, ¿no? En estas categorías. Una suerte de historia material del libro, que ustedes la pueden relacionar con la interfaz, ¿sí? El concepto, ¿no? Del libro que tiene Haslam como recipiente portátil que transmite. Esto que es una página, ¿no? Puntualmente, la que tiene que ver con o sea, deja atrás la historia material para avanzar sobre el presente del libro, sobre el mundo editorial, sobre el ICBN y los flujos de trabajo hasta llegar a los enfoques de diseño. Es un texto muy cortito para que lean. Tienen, creo, la guía de lectura puntual, así que cualquier cosa me escriben, ¿sí? Yo pensaba hacer uso del foro, pero bueno, después estuve chusmeando, mis compañeros no, hasta ahora no han hecho uso del foro, y de acuerdo a estas actividades que tendrían que hacer y que están sobrecargados, vamos a dejarlo de lado, ¿sí? Así que nada, por ahora y hasta nuevo aviso, el foro va a ser para esto, para comunicaciones puntuales, y cualquier duda me escriben, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Yo tengo preguntas de las guías, pero bueno, te las mando por mail. Sí, dale, Te mando por mandámela. mail y te mando también una cosa administrativa, que yo ya le avisé al profesor Rico, así que te lo mando después a vos también porque me dijo que te diga. Pero nada, es algo de mis datos, nada, Bueno, ninguna de eso. bueno.
Pero sí, yo creo que mis dudas son más que nada con las guías. Porque hay preguntas que no encuentro respuesta. Dale. ¿Qué texto tendríamos que leer para la próxima clase? Por ahora no, les voy a avisar. Ya está subido el material, les voy a avisar con tiempo. ¿Sí? Pero les voy a avisar, quédense tranquilos. Sí. Siempre piensen que estas clases en general son, ¿no? Es una lectura, yo digo, casi sesgada, ¿no? Es mi interpretación final de los textos, no necesariamente sobre qué es la lectura que ustedes puedan hacer, ¿no? Por eso no dejen de leer los textos. No me han pasado muchos años que han tomado apuntes y no han hecho una lectura crítica de los textos y después se encuentran con un palazo en el parcial, ¿sí? Eso es la propuesta que yo tenía, digamos, ¿no? Trabajar esto que está diciendo Danila. Bueno, hagamos un trabajo colaborativo, ¿no? De tal manera que vean que todos están haciendo lo mismo sobre las guías de estudio, ¿no? Pero bueno, desistir, digamos, no es una instancia obligatoria. Si a ustedes les parece bien discutirlas en el foro y después vemos un cierre grupal o ver de qué manera los puede ayudar, fantástico. O si quieren, ahí me están diciendo que tienen un grupo WhatsApp, lo manejan por ahí. Lo que no va a ser es una instancia, digamos, obligatoria, ¿no? Yo en algún momento pensé, digo, para ver la asistencia de la comisión o para ver que estuvieran trabajando, bueno, hacerlo, digamos, no como obligatorio en el foro, pero bueno, no, después vi que mis compañeros no han utilizado esta opción y están, no, de acuerdo a lo que me cuentan ustedes, están sobrecargados. Estamos todos sobrecargados. Así que dije, bueno, lo desistí. Pero esto que están proponiendo me parece bien, ¿sí? Lo que sí que no armen 50 temas, armen un tema, ¿sí? Puede ser un tema con un autor y, ¿sí? Y van sacándose las dudas sobre ese autor en particular. ¿Mm? Así que buenísimo que usen el foro o en su defecto, o si tienen un grupo WhatsApp para trabajar y hacer, ¿no? Conocimiento colaborativo, porque bueno, es el futuro, ¿no? El trabajo colaborativo. Ya lo era antes, pero ahora más, ¿no? ¿Podemos entre todos armar dudas, ponerlas en el foro y las comentamos en la clase? Sí. Pueden hacerlo. La idea es igual que sean ordenados, ¿no? O sea, que alguien elija puntualmente, no sé, tengo estas dudas con este autor y todos trabajan sobre eso y ven las lecturas diferentes que tuvo cada uno, ¿sí? ¿Sí? Bueno, cualquier cosa me escriben y nos estamos viendo la semana que viene, ¿sí? No tiene ninguna duda más hasta acá. Bueno, cualquier cosa, tienen mi email, me escriben y nos vemos. No, gracias a ustedes. Nos vemos la semana que viene, ¿sí? Le voy a preguntar al profesor por estas actividades, quédense tranquilos. Eran dos, ¿no? ¿Cuál era está por ahí Nancy, puntualmente era sobre los entregables y cuál era la otra duda. El parcial, por favor. ¿Cuál va a ser la metodología del Y parcial? la metodología y el horario, por favor, porque si lo habilitan, no sé, hasta las 9 de la noche, yo en 2 horas voy a hacer un parcial pésimo. O sea, más con tanto contenido, al menos si es en el mismo día, que pueda hacer hasta, no sé, las 11:30 de la noche, una onda así, para que nos dé tiempo a los que estamos trabajando todo el día, por favor. Y Mariana, y te hago una pregunta, ¿vos no te podés poner idea de estudio o está muy Pasa compleja que empecé hace poco, entonces no me da. Ah, Ni bien empiezo.
En mi otro trabajo sí me tomaba los días y me cantaba, pero en este no. Claro, No me da, no me da la jeta para hacer eso. claro. Así que por eso más que Bueno, nada. Igual así como yo puedo llegar a pedir, hay gente que capaz que no puede pedir ese día de estudio y está igual que yo, así que sí, eh, sí, está claro que está en la ley, pero bueno, en este contexto es difícil, ¿viste? Uno laboral, quiere hacer, total. uno no quiere andar, ¿viste? Por ahí, no Después te haciéndose el buscan vivo, la... pero Claro, no sí, quiero sí, hacer buena después... letra. Claro, sí, sí, sí. No, también hay abuso del lado de la parte empresarial, digamos, ¿no? O sea, te los dan obligados, pero te empiezan a mirar, bueno, y Sí, te miran raro y ya, bueno, y ya sí, eso sí, hay laburos que, bueno, yo eso no tuve problema en mi trabajo anterior, pero este como estoy hace poquito, es como que no, ya no quiero empezar, bueno, a ver, dame un día, Claro, yo trabajo, bueno, sí que estoy en la misma, claro, sí. Bueno, bueno, voy a transmitir esto que me dicen, ¿sí? por Bueno, favor. nos vemos la semana que viene y cuando y bien tenga novedades de esto, se las comunico, ¿sí? Dale, gracias, profe. Se cuidan, por favor. Dale, gracias.